La carpa del diablo. Nunca olvidaré la primera vez que vi aquella carpa retorcida bajo la tenue luz de los faroles costeros. Era finales de noviembre y yo acababa de llegar a Veracruz, buscando descanso tras meses de trabajo extenuante en la Ciudad de México. Atravesé el malecón al atardecer, con el viento salino dándome en la cara y el sonido de las olas chocando contra los muros de concreto como un himno eterno. Entre los puestos de artesanías y helados, una lona negra, raída en los bordes, llamó mi atención. Decía la carpa del diablo con letras rojas descoloridas, y justo debajo, un rótulo más pequeño, especialidad en mariscos. Aquel nombre me sacó una sonrisa nerviosa. Diablo y mariscos, qué combinación tan veracruzana, pensé, y me acerqué. Bajo la carpa, un puñado de mesas de madera rodeaban una cocina improvisada con barriles de cerveza como base y planchas rociadas por vapores. El olor era embriagador: ajo, chile, jugo de limón y algo más, un matiz terroso, casi metálico. Me senté en una de las bancas. La mesera, una muchacha enjuta de mirada fría, se limitó a asentir. No había música, ni charla de fondo. Solo el sonido de mi tenedor hincándose en camarones gigantes, acompañados de unas tostaditas aún chisporroteantes. Sin embargo, la carpa se poblaba solo de turistas noctámbulos y pescadores de vuelta a su casa. Nadie decía una palabra. Nadie reía. Comían en silencio. Al día siguiente, y los siguientes, repetí la visita. Me servía el mismo cóctel de ostiones, tacos de pulpo y almejas a la diabla. La comida era exquisita, picor justo, textura fresca. Pero siempre había algo en ese silencio, la sensación de que, al masticar, los comensales escuchaban mis pensamientos. De pronto, yo también me callaba. ¿Por qué no hablaban? ¿Acaso les desagradaba mi presencia? Una noche, sentado en la mesa más cercana a la entrada, noté que un señor de aspecto rudo, bigote poblado y camiseta gastada, intercambiaba miradas con la cocinera, quien lo llamaba patrón. Él recogía lento su plato, pagaba sin apuro y se marchaba al filo de la medianoche, dejando bolsas de plástico llenas de huesos y piel de marisco que la muchacha metía en un contenedor de basura bajo la plancha. Jamás se reía ni nada parecido. Solo ojos fijos en su comida, y luego la penumbra al despedirse. Empecé a buscar información, pregunté a meseros de restaurantes cercanos, a vendedores de elotes, a taxistas. Pero nadie admitía haberlo visto. Decían, ¿una carpa junto al muro? Sí, a veces, pero nunca de noche, o no sé de qué habla. No encontré reseñas en internet, ni fotos en Instagram. Era como si la carpa se manifestara solo cuando la luna estaba alta, por pura voluntad. Mi curiosidad se volvió obsesión. Llegué a creer que aquello no era un simple local de mariscos, sino algo mucho más siniestro. Una noche, convencí a un colega fotógrafo para que me acompañara con su cámara. Esperamos hasta la 1 de la madrugada, la carpa estaba casi vacía. Solo 4 clientes que comían sin mover los labios. Con sigilo, nos escabullimos tras la lona trasera que cubría el contenedor de basura. El fotógrafo apuntó su lente y pulsó el disparador, obtuvo una ráfaga de flashes entre cubetas negras. Entonces vi la mano. Un dedo alargado, huesudo, que metía algo envuelto en plástico dentro de una bolsa. Era el patrón. Lo reconocí al instante, el mismo señor del bigote. Mi pulso se aceleró. Nos acurrucamos más cerca, mis rodillas temblaban tanto que pensé que reventarían. El fotógrafo apenas pudo enfocar, luego, un sonido crepitante de tierra. El patrón cavaba con una pala pequeña, excavando un hoyo junto al muro, a 2 metros de la orilla del mar. Metió ahí la bolsa, cubrió todo con arena húmeda y se alejó. Creo que, cariño, susurró mi amigo, pálido, eso era un cuerpo. Sentí un sudor frío grabándose en mi espalda. El fotógrafo guardó la cámara. Nos marchamos sin chistar, dejando tras de nosotros aquel hedor extraño a salitre mezclado con hierro oxidado. De vuelta en mi habitación de hotel, descargué las fotos. El pulso se me disparó al ver los restos, fragmentos de cráneo, pedazos de costilla y un pedazo de tela oscura que asomaba. Agarré el teléfono para llamar a la policía local,
pero mi mente se debatía entre la responsabilidad y el temor. ¿Y si me convertía en objetivo? Recordé historias de desaparecidos en la costa, turistas que no regresaron de un paseo nocturno, pescadores que volvían a la marea muerta. Los diarios locales apenas hablaban de reportes sin resolver, no querían espantar al turismo. Enviar esas fotos era como abrir la caja de Pandora. Temblé al teclear el mensaje, adjunto evidencia. Carpa cerca del malecón, dueños inhumanos. Urgente. Lo envié a un agente en quien confiaba. En el lapso que pasé dándole a enviar, el viento golpeó la ventana del hotel como un puño. Me sentí observado. Al día siguiente, salí a caminar para despejar la cabeza. Pasé de largo la carpa sin detenerme, aún estaba montada, pero un crucial detalle había cambiado, la lona negra se había vuelto de un rojo sucio. El nombre permanecía, pero ahora parecía escrito con sangre reseca. Un viejo pescador, apoyado en su caña, me agarró del brazo sin invitación. «Muchacho, te conviene largarte de aquí», me advirtió con voz ronca. «Esa carpa trae mala suerte. Ya han muerto demasiada gente. ¿Usted sabe algo?». Pregunté en voz baja. Apartó la mirada al mar. Hace años, un mapa antiguo señalaba esta bahía como sitio de sacrificios. Dicen que quien sirve del mar debe pagar con carne humana. Tú nada quieras saber. Corre, antes de que te vean husmeando. Se marchó tambaleándose. Sentí el peso de sus palabras como un presagio. Mi instinto gritaba que debía huir, desaparecer antes de convertirme en el siguiente. Pero la evidencia era mi deber. Tenía que insistir con la policía. Aquella noche recibí una llamada al filo de la medianoche. Contesté con sueño y sorpresa. «¿Eres tú?», dijo la voz, áspera, como si alguien hablara con la boca llena de tierra. «Sí, ¿quién habla?». «El patrón». Mi corazón se detuvo. La voz continuó. «Sé que estuviste husmeando. Sé de tus fotos. Mañana tendrás una sorpresa». La línea se cortó. El miedo se clavó en mi garganta. Puse el teléfono en silencio y apenas dormí. Al amanecer, traje el equipaje y me dirigí a la delegación para buscar a la gente. Pero la policía estaba rara, me arrojaron con indiferencia. «No tenemos tiempo para fantasías de turistas», me dijeron. Ni fotos vieron, ni registro de mi denuncia. Parecían programados para ignorarme. Salí frustrado y me di cuenta de que alguien me seguía, sombras en callejones, pasos detrás de mí en la plaza de armas. Giraba la cabeza y no veía nada, pero sentía la respiración de alguien cerca. Una noche, al volver al hotel, un auto viejo frenó junto a mí. Vi al patrón, su rostro sombrío bajo una gorra, ojos brillantes de malevolencia. «Sabes demasiado», susurró. «Pero como decimos aquí, el mar reclama lo suyo. Tú viniste a probar la especialidad, ahora paga la cuenta». Salí corriendo. Metros adelante, un grupo de jóvenes asomó sus bicicletas, me acerqué a ellos, jadeante, suplicando auxilio. Me ayudaron a llegar hasta la casa de seguridad de un amigo periodista. Esa noche la pasé encerrado, escuchando los gallos como si avisaran que el alba me hallaría vivo o no. A la mañana siguiente, el periodista emprendió acciones. Con mis fotos y mi testimonio, consiguió la atención de un canal regional. Al mediodía, reporteros y policías arribaron al sitio. Encontraron el cuerpo medio enterrado, en estado de putrefacción, y restos antiguos que demostraban que aquello llevaba años sucediendo. 2 turistas desaparecidos, un par de pescadores y un hombre sin identificar. Fueron suficientes, según la prensa, para clausurar la carpa y detener al patrón. Lo detuvieron esa misma tarde. Al verlo esposado, flácido, casi ridículo tras su facha imponente, pensé que el terror había acabado. Sin embargo, cuando miraba sus ojos al pasar por mi lado, ojos vidriosos, sin remordimiento, entendí que había algo más profundo, una tradición perversa anclada a la costa. Pasaron semanas antes de que regresara a mi rutina. Volví a México, a mi vida de escritor freelance. Pero de pronto recibí un mensaje de texto. ¿Extrañas la carpa? Era de un número desconocido.
Mi respiración se entrecortó. Respondí temblando, ¿quién eres? El texto siguiente decía, el mar nunca olvida. Pronto, la carpa renacerá. Sentí como si cada ola chocando en la bahía de Veracruz fuera un susurro burlón, una carcajada distante. Comprendí que no basta con enterrar las cabezas ni cerrar el toldo. Mientras exista el hambre y el silencio, habrá quien sirva del mar y pague en carne. Hoy escribo esto con la luz de la tarde entrando por la ventana. El recuerdo de la arena bajo mis uñas, el crujido de los huesos a la pala, el sabor de la sangre mezclado con limón, me persiguen. No sé si publiquen mi historia, pero alguien debe saberlo. Alguien debe escuchar el murmullo de la carpa, ese susurro que dice, ven. Prueba la especialidad de la casa, porque sé que, allá afuera, bajo otra lona rota, la carpa del diablo aguarda, y su dueño prepara palangana tras palangana de un guiso que no solo se come con la boca. Y mientras haya turistas hambrientos y silencio desconocido, la rueda macabra seguirá girando, reclamando su cuota de carne humana. La mujer que canta en la orilla. Nunca pensé que un simple viaje de descanso a las playas de Yucatán se convertiría en la pesadilla de mi vida. Llegué con la ilusión de perderme entre cenotes y comer panuchos al atardecer, pero la leyenda de la mujer que canta en la orilla flotaba en el aire, impidiendo que la brisa marina me abandonara. Fue un anciano pescador en Xcalac quien, al verme admirar el horizonte, rompió el silencio, ten cuidado al caer la tarde. Hay quien se acerca a la orilla a cantar y nunca vuelve. Sonreí, pensando que era un cuento para turistas, y seguí mi camino sin voltear atrás. Unos días después, me hospedé en un pequeño hotel cerca de Progreso. Por las tardes, la plaza central bullía de vendedores de marquesitas yotes y viejos charros tocaban trova. Entre palomas y música, una niña de cabellos rizados se me acercó y me preguntó con voz queda, ¿has visto a la señora que canta? Me quedé paralizado. ¿Señora que canta? Le pregunté a un vendedor de artesanía cercano, y me susurró, la madre que murió ahogada buscando a su hijo. Ahora viene a cantar para arrebatarlos. El tono en sus ojos era tan sincero que empecé a dudar de mi escepticismo. Esa misma tarde fui a la orilla cerca del antiguo malecón. El viento llevaba un suave eco de palmas y olas, y el sol incendiaba el horizonte. Me senté en la arena aún tibia, esperando el crepúsculo, cuando lo escuché, un canto lejano, dulce y melancólico, como un lamento. Al principio pensé que provenía de algún artista callejero distante, pero el volumen aumentó y reconocí la voz de mujer, más clara con cada verso, una nana en maya y en español, invitando a jugar con caracoles junto al mar. El sonido provenía de la línea donde la espuma tocaba la orilla. El sol se ocultó tras las nubes de tormenta que se acumulaban mar adentro. Justo cuando oscureció del todo, distinguí su silueta, una mujer de pie, con un vestido blanco empapado y el cabello suelto, largo hasta la cintura. Sus pies se hundían apenas en la espuma, y sus labios entonaban la melodía mientras su mirada se clavaba en el agua. Me quedé inmóvil, aferrado a mi mochila. No quería apartar la vista, pero el brillo espectral en sus pupilas me heló la sangre, no parecía humana. Al verla, el canto cesó súbitamente. El silencio que siguió fue más aterrador que el himno mismo. Las olas rompían con fuerza, como si el mar respirara con rabia. Fue entonces cuando escuché un sollozo detrás de mí. Me giré y encontré a la niña de la plaza, apoyada en un tronco arrastrado por la marea. Sus ojos, inyectados de miedo, brillaban al verme. La señora me invita a jugar, susurró, casi sin voz. Intenté calmarla, vámonos, niña. Corre conmigo. Pero sus piernas no respondían, el miedo la paralizó. Comprendí que si tardaba más, la madre fantasma la arrastraría al agua. Me levanté de un salto y la tomé de la mano, tirando con fuerza para alejarla de la orilla. La figura etérea alzó la cabeza, y sus ojos destilaron furia contenida. Un grito ahogado se perdió bajo el rugido del mar cuando la niña rompió el hechizo y echó a correr.
La seguí montaña adentro, improvisando un refugio entre los manglares. Temblando, le expliqué que no debía volver hacia el agua. Su llanto quebró la noche, y su inocencia me recordó mi propia vulnerabilidad. Al día siguiente, conversé con doña Marta, la mujer que vendía cocos frescos en la playa. Me contó que el 3 de junio de 2017 un niño de 8 años desapareció después de decir que una señora bonita lo invitó a jugar con caracoles. Buscaron durante días entre cenotes y la costa, pero solo hallaron huellas que terminaban en el agua, como si alguien se la hubiera llevado bajo las olas. Jamás encontraron un cuerpo. Desde entonces, cada año en esa fecha, el canto renace al atardecer y hay quienes aseguran que esa madre busca más hijos. Intenté racionalizarlo todo. Quizás se trataba de un grupo de traficantes de menores fingiendo leyenda o un artista de performance con efectos especiales y grabaciones ocultas en la arena. Busqué altavoces enterrados, cables, dispositivos, nada. Pregunté a biólogos marinos si alguna especie de cetáceo podía emitir sonidos parecidos al canto humano, se rieron y negaron la posibilidad. Me debatí entre creer en fantasmas o admitir que la mente humana, perturbada por historias y misticismo, creaba sus propias visiones. Una madrugada, la luna llena se cubrió con densas nubes negras y estalló un aguacero torrencial. Me encontraba solo en la cabaña que rentaba en Chicxulub, frente al mar. El viento zarandeaba las vigas de madera y las olas golpeaban con violencia. De pronto, oí el canto, más potente que nunca, atravesando la lluvia. Reconocí la nana en maya, cada nota retumbaba en mi pecho. Agarré mi cámara de video y salí sin pensar al balcón. El agua de la terraza me cubrió hasta los tobillos, pero mis ojos buscaron a la mujer en la penumbra. Bajé corriendo por la escalera de madera, resbalando en los peldaños mojados. Bajo la lluvia, la mujer cantaba junto a un cenote artificial que habían construido para turistas durante el día. Su reflejo en el agua era demasiado perfecto, la imagen de una madre afligida, con las manos extendidas. Me acerqué arrastrando la cámara, y al verme, detuvo la canción. El silencio me envolvió. Apunté con la linterna hacia la orilla opuesta y vi algo que dejó mi garganta seca, pequeñas conchas de caracol formando un camino que terminaba directamente en el agua, como ofrenda. Escuché un chapoteo y un quejido. Me giré y vi, entre la lluvia, una silueta infantil que luchaba contra la corriente junto al borde del cenote. Era la niña de la plaza, empapada, temblorosa, la misma que había salvado días atrás. Grité su nombre y me lancé al agua para rescatarla. El frío me sacudió, pero abracé a la niña con fuerza y nadé hacia la orilla. Cuando emergimos, la figura etérea se desvaneció en un remolino de espuma, como si nunca hubiera estado allí. La niña no dijo ni una palabra, sus ojos estaban vacíos de emoción. La niña fue llevada al hospital local. Los médicos confirmaron hipotermia leve y constatación de estrés agudo, pero nada más. A su familia nunca informaron de presencia fantasmal, hablaron de un accidente. La niña, sin embargo, permaneció muda durante días, mirando el vacío, con la mirada perdida. Intenté consolarla, pero sus ojos mostraban una distancia insalvable. A su madre biológica, al recogerla, le confesé la verdad, que la señora bonita existía y era peligrosa. Ella me pidió que nunca volviera a acercarme a su hija. La culpa me aplastó. Recordé su rostro al arrastrarse por la arena, la mano fría de la niña siendo arrastrada por la corriente. Mis días en Yucatán se volvieron un calvario, nunca salía sin protector solar y botella de agua, pero, sobre todo, llevaba conmigo la cámara de video con la grabación de esa noche de tormenta. Decidí revisarla en la tranquilidad aparente de mi habitación. El video mostraba a la mujer y las conchas, pero en un segundo final tuve un escalofrío. Tras el canto detenido, se veían al menos 3 figuras pequeñas asomando tras la espalda de la madre, niños de perfil apenas reconocibles entre brumas. Reproduje el sonido al ralentí y activé el ecualizador. Entre los acordes de la nana se percibían susurros infantiles, ven, juega, con caracoles, en un eco gutural. Mi pulso se disparó. Bajé del susto y reparé en la fecha. El video estaba fechado 2 semanas antes de mi encuentro real.
¿Cómo pudo grabar la cámara algo mío sin yo estar allí? Miré la tarjeta de memoria, intacta, sin alteraciones de fecha. Un escalofrío recorrió mi columna. Cerré el archivo y apagué la laptop de un manotazo. Decidí marcharme de Yucatán de inmediato. Compré boleto de autobús hacia Mérida y al día siguiente tomé el tren hacia la Ciudad de México. Todo parecía normal hasta que, al llegar a mi departamento, encontré la cámara de video apoyada en la mesa de la sala. Nunca la había dejado allí. Abrí la funda y apareció la grabación de aquella noche, pero con un nuevo pasaje. La cámara, aparentemente por arte de brujería, había registrado también mi rostro en primer plano, con los ojos abiertos de par en par, y la mujer cantando justo detrás de mí, muy cerca, con susurros que me llamaban por mi nombre. Las noches siguientes fueron un infierno de insomnio y pesadillas. Soñaba con la mujer emergiendo de la tina, inclinándose sobre mí en la oscuridad, con un caracol en la mano ofreciéndomelo con gesto de invitación. Me despertaba gritando, sudoroso, descubriendo con horror que mi almohada estaba mojada, pero no de sudor. Pequeñas conchas se desprendían de su costura y yacían brillando bajo la luz de la lámpara. Desesperado, consulté a un curandero maya en Coyoacán. Me obsequió un amuleto de coral rojo y me enseñó un canto protector en lengua maya. Debía cantarlo 3 noches seguidas frente a una rama de guayacán. Lo hice puntualmente, con fe temblorosa. La primera noche el canto de mi propia voz retumbó en el silencio y, por un instante, creí escuchar un eco de gratitud. Pero al segundo día las conchas aparecieron de nuevo, esta vez dentro de mi maleta. Supe que la solución no estaba en ritos prestados. Revisé obsesivamente la grabación original, fotograma a fotograma, hasta que detecté un detalle. Al final del video, tras mi rostro y la figura de la mujer, se veía a otro hombre observándonos desde la penumbra. Era un hombre de mediana edad, apariencia amable, sosteniendo entre las manos un cuenco lleno de caracoles. Sus labios se movían en un susurro, pero no pude distinguir palabras. Comprendí que no era un espectador inocente, sino un cómplice que grababa aquella bienvenida a las víctimas. Entonces supe lo que debía hacer, encontrar al hombre y desenmascararlo. Con ayuda de archivos locales y grupos de Facebook de expatriados en Yucatán, identifiqué la voz del hombre. Coincidía con un guía turístico de nombre Javier R., quien impartía recorridos nocturnos por cenotes e historia maya. Vi sus publicaciones, fotos felices junto a turistas, selfies con niños luciendo caracoles fosforescentes. Sus publicaciones tenían fecha coincidente, justo 2 semanas antes de mi noche de grabación. Contacté a una amiga en Mérida que conocía a su familia política y averigüé su dirección en un pequeño pueblo cerca de Chicxulub. Decidí regresar a Yucatán por última vez. Llegué de noche a la casa de Javier, ubicada en un callejón empedrado. La puerta, entreabierta, crujió cuando la empujé. Al entrar, hallé objetos de curandería maya, caracoles dispuestos en forma de espiral sobre la mesa y la cámara de video apoyada junto a un altar improvisado. Una sombra se movió tras mí. Javier apareció con una linterna y una sonrisa socarrona. Sabía que volverías, dijo. Nadie escapa a la llamada de la madre. Su voz era calma, pero en sus ojos había una maldad ancestral. Supe que estaba ante el artífice de aquella maldición. Buscó en un cajón y sacó un pequeño frasco con agua de mar y un mechón de cabello blanco. Comprendí que había hecho un pacto con la entidad fantasmal, usar la canción para atraer a los niños y luego ofrendarlos al cenote para mantener viva la leyenda y el poder que le concedía. Javier alzó el frasco y dijo: el mar no perdona. La madre exige su tributo. Tú me trajiste evidencia, y eso la enfureció. Ahora tú también formarás parte del coro. Me apuntó con un cuchillo de obsidiana mientras tarareaba la nana. Intenté retroceder, pero tropecé con una silla y caí al suelo. La linterna cayó y osciló iluminando fragmentos de espejo clavados en la pared, reflejando su rostro en múltiples ángulos, deformado por la codicia y la locura. A un grito desesperado salté sobre él, logré arrebatarle el frasco y romperlo en el suelo. El agua salpicó por todo el cuarto y al instante un viento huracanado sopló desde el cenote colindante, arrancando ventanas y apagando la linterna. Un coro de voces femeninas se alzó, cargado de dolor y rencor.
El canto de la madre resonó en mi cabeza, cada nota como un puñal en el alma. Vi la figura espectral al fondo de la habitación, envuelta en una neblina plateada. Javier retrocedió, con el rostro bañado en sudor. «La dejaste libre», gimió. La figura avanzó hacia mí, flotando sobre el suelo. Sus ojos, ahora llenos de una paz triste, me miraron por un segundo. Extendió la mano para tocarme el rostro. Cerré los ojos, esperando el dolor de la condena, pero en lugar de eso sentí un calor tibio y un murmullo. «Gracias por liberarme». Entonces, un estruendo sacudió la casa. Un torrente de agua llegaron desde el cenote, arrastrando muebles, arrojando a Javier contra la pared. El guío cayó al suelo, inmóvil. La figura de la madre se elevó en un remolino de espuma y bruma, rodeó la habitación una vez, luego se disolvió en miles de partículas lumínicas que escaparon por la ventana rota, esparciéndose como luciérnagas sobre el cielo nocturno. Cuando abrí los ojos, el sol se alzaba en el horizonte. Javier yacía inconsciente, cubierto de escombros y agua estancada. A su lado, hallé el mechón de cabello blanco, intacto. Lo recogí tembloroso y me lo guardé en el bolsillo. Sabía que las autoridades no creerían mi relato, pero las fotografías del caos en la casa, los restos del altar y las huellas de caracoles rotos serían suficientes para detener a Javier. El niño del mar. Siempre creí que las vacaciones en Mazatlán serían un remanso de paz, sol, mar y la brisa marinera. Íbamos mi esposa, nuestra hija Sofía de 7 años y yo. Habíamos alquilado un pequeño departamento sobre el malecón, con vista panorámica a la bahía y al rompeolas iluminado por farolas anaranjadas. Aquella tarde llegamos justo al atardecer. El cielo se tiñó de naranja y púrpura, las gaviotas chillaban y el olor a camarones zarandeados en los puestos de ceviche nos dio la bienvenida. Sofía corría de un lado a otro, fascinada por los reflejos del sol en el agua. Sonreí al verla, ajeno a que esas mismas olas guardarían un secreto que marcaría nuestras vidas para siempre. La primera noche decidimos dar un paseo por la arena. La luna llena apenas se asomaba tras un velo de nubes y el murmullo de las olas parecía contar historias antiguas. Al fondo, un par de vendedores ofrecían esquites y paletas de coco. Sofía tomó mi mano con entusiasmo y abrazó su concha de mar pintada de colores. Reía, salpicando el agua con sus pies. Mi esposa y yo caminábamos despacio, hablando de planes triviales, excursiones a la isla de venados, cenotes cercanos y donde probar la mejor almeja gratinada. Aquel ambiente idílico contrastaría con la pesadilla que se avecinaba. Mientras avanzábamos, Sofía se detuvo de pronto y miró fijamente hacia una zona oscura, donde el agua llegaba hasta un pequeño barco pesquero varado. Levantó la voz y dijo, sin apartar la vista, «Papá, mamá, quiero jugar con él». Nos quedamos en silencio. «¿Con quién?», preguntó mi esposa, con una sonrisa. «Aquí solo estás tú», pero Sofía señaló. «Él está ahí, bajo la luz de la luna, junto al agua. Es un niño muy delgadito. Parece tener los pies mojados». Nos aproximamos, iluminados por la débil luz lunar, pero no vimos nada. La arena parecía lisa, salvo por nuestras huellas y el rastro de espuma. Sofía insistió, describiendo los rizos oscuros y los ojos grandes y brillantes. Nos miramos incrédulos, atribuimos su visión a la imaginación de una niña cansada, tal vez al reflejo de la luna en alguna roca. Sonreímos, le dijimos que fuera prudente y seguimos camino. De regreso al departamento, comentamos lo extraño. Mi esposa sacó su linterna y revisó la orilla. No había señal de ningún niño, ni huellas adicionales salvo las de Sofía. «Tal vez soñó despierta», sugerí. Mi esposa asintió, pero en su mirada vi incertidumbre. Aquella noche, al acostarnos, el canto lejano de un pescador cantando corrido se mezcló con el rompeolas. Cerré los ojos convencido de que todo estaba explicado,
pero un pensamiento insidioso se enquistó en mi mente. ¿Y si la niña había visto algo real? A la madrugada siguiente, el silencio de la madrugada solo se rompía por el tintineo de relojes de pared de otros departamentos. Me desperté al sentir un suave murmullo, la voz de Sofía, entonando balbuceos en un idioma incomprensible. Abrí la puerta de nuestra habitación y la hallé en el pasillo, los pies descalzos y el camisón empapado de rocío marino. Caminaba con los ojos al frente, como en trance. La seguí en silencio, con el corazón en la garganta. Al llegar a la puerta principal, se detuvo y susurró: «Está allí, me está esperando». La seguí inconscientemente hasta la arena. Bajo la tenue luz de la farola del malecón, vi una figura infantil emergiendo de la espuma, un perfil de niño con el cabello empapado y la piel pálida, erguido apenas en la línea del agua. El corazón me latía con tal fuerza que pensé que explotaría. Grité su nombre y Sofía se giró, con la mirada vacía. En ese instante comprendí que aquello no era imaginación. Con voz firme, traté de acercarme a Sofía para tomarla de la mano y llevarla de regreso. Pero sus pasos eran lentos, como si obedeciera órdenes de alguna fuerza externa. El niño en la orilla permanecía inmóvil, observándonos. Cada vez que Sofía miraba hacia él, sus ojos brillaban con un fulgor desconocido. Intenté gritarle que volviera, que los dos regresáramos a casa, pero mi voz se ahogó en el viento salino. Mi esposa salió corriendo en pijama, pálida de miedo, y se lanzó sobre nuestra hija para tironearla hacia atrás. El niño arqueó la cabeza y soltó una carcajada amarga, coralina, que retumbó en mis oídos. Sofía dio un paso más hacia el agua, y su mirada se desorbitó de puro éxtasis. Su respiración se agitó y dijo con voz distante: «Él quiere jugar con ustedes». Mi esposa y yo, unidos por el terror, conseguimos arrastrar a Sofía lejos de la orilla. La abracé con fuerza, mientras mi mujer temblaba, protegiéndola con el cuerpo. El niño del mar alzó una mano y señaló hacia nosotros, como dando permiso para irnos, o como un gesto de invitación. Al instante, una ola inusualmente fuerte golpeó la orilla, barriendo parte de la arena. El niño desapareció entre la espuma, disolviéndose en la noche. Nos quedamos junto a Sofía, llorando y temblando, mientras el oleaje nos erguía y ladeaba. No hablamos. La única música era el rugir inquietante del Pacífico. Finalmente, agarré a mi hija en brazos y corrimos de regreso al departamento, sin parar hasta cruzar la puerta principal. Pese al cansancio, al amanecer salí a buscar explicaciones. En un café cercano, hablé con lugareños, pescadores, vendedores de la playa y hasta el guardia municipal. Todos conocían la leyenda del niño del mar, un espíritu de un niño ahogado hace décadas que atraía a los incautos al agua para no dejar que se marcharan. Me contaron relatos muy parecidos, familias que encontraban a sus hijos vagando en trance, susurros en la noche y risas que provenían de las profundidades. Algunos decían que había que colocar velas blancas en la arena para apaciguar al espíritu, otros recomendaban latas de metal clavadas en palos, que el viento ongueara, simulando voces de ultratumba. Me sentí abrumado por la convergencia de testimonios, todos hablando del mismo fenómeno con detalles coincidentes. De regreso al departamento, busqué teorías más racionales. ¿Era alucinación colectiva provocada por gas de yacimiento submarino? ¿Un fenómeno de sonido biomagnético generado por corrientes marinas? Consulté a un hidrogeólogo vía correo electrónico. Me respondió que no había evidencia de gases tóxicos en esa zona y que el sonido submarino difícilmente generaría una figura visual tan nítida. Un psicólogo infantil opinó que Sofía podría haber entrado en un estado disociativo a causa del estrés o la emoción, pero solo repetía palabras desconocidas y describía al niño con detalles que ningún adulto recordaba haber dicho. El escepticismo se resquebrajó por completo. Aquello no podía explicarse con ciencia. Decidí grabar en video nuestra siguiente salida nocturna a la playa, con la esperanza de documentar al menos el sonido. Mi esposa puso resistencias, pero accedió para que no me obsesionara tanto. Esa noche llevamos cámara, trípode y micrófono direccional. El viento corría con moderación, la luna se coló entre nubes bajas. Nos sentamos cerca de donde Sofía había visto al niño. Pasaron minutos interminables sin nada. Hasta que, de pronto,
El micrófono captó un susurro. Parecía un canto infantil, una nana en un tono quebrado, repetitiva. Miré la pantalla de la cámara, sin imagen, pues estaba en la oscuridad total. Presté atención al audio y reconocí la voz, exactamente la misma que mi hija había imitado en su trance. Un escalofrío me recorrió la nuca. Al revisar la grabación, observé algo aterrador, un leve reflejo verdoso sobre las olas, un brillo momentáneo tras el sonido. Aceleré el video cuadro por cuadro y distinguí la silueta del niño sumergido, sus ojos fosforescentes mirando directamente a la cámara. Pero lo más perturbador vino cuando volví al audio. Detrás de la nana infantil, se escuchaba, apenas perceptible y discordante, la voz de una adulta. Tenía el timbre grave de mi esposa, susurrando palabras en tono de oración. «Perdona, hijo, ven con nosotros». Me giré hacia donde la miraba. Estaba pálida, temblando, con lágrimas en los ojos. Su respiración era agitada. Sin mediar palabra, tomó mi mano y me arrastró lejos de la orilla, mientras el canto se elevaba en un crescendo lúgubre. Al día siguiente, contratamos a un guía local con un pequeño bote y equipo de buceo. La noche anterior, al investigar mapas antiguos, descubrimos que en esa zona se hundió un barco pesquero en 1965, con un niño de 12 años, hijo del capitán, que murió atrapado en la bodega. Su cuerpo nunca se recuperó. Los marineros hablaban de haber oído risas en el casco, como si el niño jugara con redes. Decidimos bucear en el sitio del naufragio. Bajo el agua, hallamos restos del casco oxidado y, entre algas y redes, un pequeño zapato escolar de lona blanca, del mismo tamaño al que ocupaba Sofía. Lo recogí con manos temblorosas. Me fijé, estaba intacto, sin moluscos ni algas, como si lo hubieran colocado recientemente. Lo sostuve bajo el agua con cuidado, sintiendo la presión de la profundidad y el silencio absoluto del mar que te aplasta. Nada en la superficie anunciaba la presencia de algo vivo, salvo el zapato. Aquella inmersión selló mi convicción. El niño del naufragio había quedado atrapado entre aguas, convertido en espíritu errante. Mientras contemplaba el zapato, un impulso río abajo me jaló de la pierna. Sentí como si algo tirara con fuerza hacia la oscuridad. Grité, golpeé el casco oxidado con el puño y me liberé. Subí a la embarcación con el zapato en la mano, la respiración agitada y la piel erizada. Mi esposa rompió a llorar al verme salir del agua. De inmediato decidimos abandonar el lugar y regresar al hotel. Aquella misma noche, a orillas de la playa, enterramos el zapato en la arena y le ofrecimos un descanso al espíritu. Colocamos una vela blanca, un dibujo de Sofía, ambos de la mano, y un lazo azul, color tradicional de los niños. Repetimos una oración sencilla pidiendo paz para el niño. El viento sopló, la vela se apagó y la arena volvió a cubrir todo. Hoy, semanas después, Sofía duerme plácida y ya no habla con nadie en la arena. Sin embargo, cada tanto la hallo contemplando el mar con mirada perdida, murmurando cuándo vendrá. De noche, a veces despierto al escuchar risas infantiles y un chapoteo delicado en el agua, como si alguien jugara con un bote de remo. Mi esposa incluso dijo haber visto la silueta de un niño asomándose tras las cortinas del balcón, con los pies empapados, desapareciendo al golpear el vidrio. Yo cierro los ojos y repaso la imagen, ese rostro aniñado, la sonrisa dulce y triste. Me pregunto si realmente logramos ayudar al espíritu a quedarse bajo las aguas, o si, en algún rincón de la costa, el niño sigue aguardando víctimas para compartir su soledad. El mar, con su canto eterno y susurros de espuma, guarda secretos que ninguna vela logra exorcizar del todo. Y yo, que creí llevarme únicamente un recuerdo de vacaciones, ahora cargo la certeza de que hay seres que nunca dejan de buscar compañía. Tal vez, en la próxima noche tranquila, Sofía vuelva a sentir su llamada y yo deba decidir si corro tras ella o si, como aquel niño, sucumbo a la invitación de las aguas. Las cadenas bajo la arena. Siempre he sido pescador de costa. Me levanto antes del alba,
preparo las redes, enciendo el motor del Panga y me adentro en el Pacífico buscando el primero atisbo de cardúmenes. Vivir en Guerrero implica respetar al mar y temerle un poco. Durante generaciones, mi familia le ha ofrecido a su vasta boca la mejor captura, y a cambio recibimos sustento y leyendas. Aquella mañana, sin embargo, la rutina se rompió tan pronto como anclé el bote en la playa de arena oscura. Tras aventar el cabo y asegurar el ancla, tomé la pala vieja que guardo en la popa. Tenía que cavar un hueco para enterrar la bolsa con hielo y mantener frescos los jureles. Empecé a escarbar sin pensar. Los primeros paletazos arrojaron arena fina, caliente al contacto con la piel. Vociferé una maldición cuando la pala rebotó contra algo duro, con sonido sordo de metal. Frené el movimiento y limpié la punta. Bajo la arena apareció un eslabón grueso, corroído. Una cadena vieja, enterrada, como si alguien la hubiera dejado allí siglos atrás. Me arrodillé y retiré arena con las manos para desenterrar un trozo más largo. El metal estaba rojo por el óxido y cubierto de conchas diminutas. Tiré despacio de la pieza que quedaba libre. El barro se dio con un chasquido. Con cada centímetro que sacaba, escuchaba el crujir de los eslabones y un leve murmullo, como un suspiro ahogado de alguien que luchara por respirar. Creí imaginaciones mías al calor del sol, ardiente aunque no pasaran todavía de las 6 de la mañana. Con un tirón más fuerte emergió 1 metro de cadena. Me incorporé y la estreché contra mi pecho para ver si llevaba algo sujeto al otro extremo. Pero entonces se escuchó un grito, un alarido cavernoso que parecía emanar de la arena misma, un quejido de dolor y furia. Di un brinco hacia atrás, casi soltando la cadena de pánico. El grito se apagó tan rápido como había llegado. El corazón me latía con fuerza. Miré a mi alrededor, esperando ver a algún compañero de faena, pero la playa seguía desierta. Guardé la cadena en un costal y la llevé al bote sin pensar mucho. Preferí no tocarla más esa mañana. Remonté hacia aguas abiertas, lancé las redes y olvidé el hallazgo hasta la noche, cuando apoyé la panga pintarrajeada en el muelle y cargué el hielo con el pescado. Al día siguiente, de regreso al mismo punto, recordé la cadena. Los demás pescadores me preguntaron qué llevaba envuelto. Respondí que era un trozo de cabo viejo. Nadie se fijó demasiado, pero al caer la tarde, mientras limpiaba el motor en la arena, oí un murmullo extraño, una voz profunda, amortiguada, que decías mi nombre. Juan. Juan, giré la cabeza y no vi a nadie. El sol se hundía en el horizonte y la penumbra jugaba con las sombras de los cocoteros. Alcé la vista a la bolsa donde había guardado la cadena. Parecía moverse, como si algo tirara de ella desde adentro. El viento empezó a silbar entre las maderas del muelle. Al día siguiente fui al kiosco del malecón, donde los más veteranos se resguardan del sol. Les conté el grito que escuché y la voz que me llamó. Don Chema, un viejo de más de 70 primaveras, tosió un momento y me advirtió, no toques lo que el mar quiere enterrar. Hay cosas bajo la arena que ni el pescador más diestro debería arrancar. Me contó historias de cadenas similares que aparecieron décadas atrás en otras caletas. Si alguien arrastraba la cadena entera, desenterraba un ancla torcida con inscripciones raras. Y al rato la gente comenzaba a enloquecer, mareos, alucinaciones, veía figuras en el oleaje. Al final, la cadena volvía sola a la playa, emergiendo con la marea, como si el mar la reclamara de nuevo. Me fui con un mal presentimiento. Guardé el consejo en la memoria, junto al miedo que se me anidaba en el pecho. Pero el oficio de pescador suele ser terco y la curiosidad mata como dicen. Esa tarde, aguardé a que el sol descendiera tras las nubes de tormenta y me acerqué al sitio del hallazgo. Cavé con la pala otra vez, sin que nadie lo viera. Trabajé con cautela, escarbando sin ruido. La arena se dio rápido, como si quisiera dejar salir al intruso. Al cabo de 1,5 metros de hurgar, la pala encontró más metal. El corazón me palpitó con fuerza. Allí estaba la cadena entera, retorcida en un nudo que parecía un abrazo malo. Tiré con fuerza del extremo, y esta vez no escuché gritos. Un murmullo profundo, como agua corriendo por una grieta, recorrió la playa. Arranqué toda la cadena de la arena. Debo confesar que tuve un instante de euforia. Lo logré, descubrí algo antiguo.
pero la euforia duró un parpadeo. Nada más sacarla, el aire cambió, un frío húmedo, imposible en aquella orilla húmeda, me envolvió. Vi un brillo verdoso a lo lejos, justo donde la arena besa el mar. Una mancha de agua se deslizó hacia la playa, pero sin olas, como una sábana líquida. Sentí el ardor de mi piel sobre los brazos y luego un escalofrío que me subió a la nuca. Quise soltar la cadena, pero mis manos la sujetaban con una rigidez sobrehumana. Sobre la arena aparecieron marcas de pies grandes, huellas que se hundían 2 palmos en la orilla. No eran humanas, se prolongaban en dedos largos, casi afilados. Respiré con violencia. Intenté retroceder, pero el pie se quedó atrapado con la cadena. El mar susurró mi nombre, Yu-An. Juan. Fue un murmullo rítmico, insistente, que me teletransportó a una noche antigua, con cantos de remos y voces en un idioma que no conocía. Para mi horror, la mancha de agua se convirtió en una figura erguida, un cuerpo alto y delgado, con extremidades largas, cubierto de escamas brillantes. Sus ojos, rojos como carbón encendido, me observaban con hambre. La arena delante de la criatura se movía como si olas diminutas la rodearan. La cadena cayó al suelo con estrépito y rebotó. El ser alargó un brazo y tiró de la cadena, arrastrándola hacia el mar. Quise huir, pero mis piernas parecían hundidas en cemento. Aparté la mirada por un instante y, cuando la volví, la figura desapareció entre la niebla marina. La marea se estaba llevando lentamente mis huellas, borrándolas como si nunca hubiera estado allí. Me desmayé de miedo y agotamiento. Recobré la conciencia con el murmullo de las gaviotas. Estaba tendido sobre la arena, la cara empapada en sudor frío y la cadena a unos pasos de mi mano. El sol apenas despuntaba. Me senté con esfuerzo, respirando con dificultad. La playa estaba tranquila, sin rastros de la criatura. La cadena yacía oxidada, inerte, como un pedazo más de chatarra. La cogí con dedos temblorosos y la arrojé lo más lejos que pude, entre las rocas del rompeolas. No quise mirar si alguien me observaba. Con el corazón encogido, regresé al bote y me alejé, sin redes, sin rumbo, hasta que perdí la vista de la orilla. Esa noche, en mi choza de pescador, la cama me pareció pequeña y áspera. Soñé que el ser de escamas me llamaba desde el fondo del mar, su voz se filtraba por las tablas del piso y retumbaba en mi cráneo. Veía esas huellas deformarse y crecer, rodeándome. En el sueño, luchaba por escalar una pendiente de arena mientras la criatura emergía tras de mí, salpicando con su saliva salada un canto gutural. Despertaba sobresaltado, con la sensación de que algo tiraba de mis pies. Registraba el suelo de madera con los dedos, nada, salvo arena y una humedad fría. Al tercer día, comencé a ver cifras en la arena, formaciones de eslabones cada vez que la marea volvía. Me decía a mí mismo que era imaginación o consecuencia del insomnio, pero la arena, a veces, dibujaba un patrón de cadena recto hacia el mar, como si me indicara el camino. Volví al malecón y busqué a don Chema otra vez. Le confesé todo, lleno de vergüenza y miedo. Él me miró con expresión grave y llamó a otros viejos pescadores. Discutieron en voz queda y uno de ellos, don Pancho, escupió al suelo y dijo: si un hombre arranca ese maldito eslabón, el mar exige un pago. Decir que no volvió a tocarla no basta, la cadena exige regresar a su reposo, o arrastrará al pecador a las profundidades. Me recetaron un remedio infalible: hacer un círculo de sal encima de la arena, quemar ramas de ciprés por 3 noches consecutivas y arrojar la cadena en un pozo seco, muy lejos de la costa. Si no, la criatura volvería por la cadena y al hallarla, me arrastraría bajo las aguas. Acepté el consejo, aunque mi fe pendía de un hilo. Fui al pueblo cercano y compré sal gruesa y ramas secas de ciprés para el ritual. La primera noche, cavé un hoyo de 1 metro de diámetro en la playa. Formé el círculo con montículos de sal mientras el viento soplaba fuerte y el oleaje golpeaba con rabia. Encendí las ramas de ciprés y un humo denso elevó un olor resinoso. Al cubrir la cadena con capas de sal, sentí un gemido subterráneo, casi humano, que recorrió la arena. El fuego chisporroteó y la llama pareció alargarse en forma de mano.
Di por terminado el ritual y regresé sudando a mi choza. La segunda noche retomé la faena y la tercera. Cada amanecer me encontró extenuado, pero la playa permaneció inerte. No vi huellas extrañas, ni destellos verdosos en el agua. Creí haber conjurado al mal hasta la cuarta madrugada. En la cuarta noche, un viento más fuerte que antes azotó la costa. El fuego de las ramas de ciprés ardió con violencia. En medio de las llamas, tras el círculo de sal, la arena pareció hundirse, la cadena brilló entre los rescoldos. Sentí un escalofrío tan intenso que no podía moverme. Una voz grave surgió del suelo. La cadena me llama de vuelta. Un brazo escamoso emergió, incrustado de arena y algas. Luego, la cabeza alargada de la criatura surgió y sus ojos rojos me perforaron. Una gárgara marina brotó de su garganta. Saltó fuera del círculo y con un solo movimiento de su brazo, barrió las montañas de sal. El fuego se apagó en un soplo. Quise correr, pero estaba paralizado. La bestia avanzó hacia mí y pude ver sus fauces, cubiertas de agua y arena. El olor era acre, metálico. Quise gritar, pero mi voz murió en mi garganta. Recordé entonces el consejo de don Pancho: arroja la cadena en un pozo seco, lejos del mar. Con las fuerzas que me quedaban, arranqué la cadera de mi pantalón y ataqué la cadena. Tiré de ella y arranqué un cabo suficiente para sujetarla. El ser alzó una garra y me arañó el brazo. Sentí un dolor punzante, ardor de acuífero contaminado. Logré desgarrar un pedazo de tela y envolví la cadena con él. Con un grito ahogado, corrió hacia el pozo que había abierto bajo la casucha de mi choza, el mismo que uso para guardar agua de lluvia. Tiré la cadena con todas mis fuerzas. La bestia sacudió el cuerpo y emitió un alarido atroz. El sonido resonó en toda la playa. Fue un grito de ira y derrota. Vi cómo la criatura se disolvía en burbujas y luego el agua del pozo hirvió y sonó como un lamento. El metal oxidado desapareció entre brochazos de lodo. El pozo se quedó tranquilo, inerte, sin rastro de la cadena ni de la criatura. Al amanecer, el muelle estaba cubierto de algas muertas y pequeños caracoles. La playa apareció limpia, sin huellas de la pesadilla. Mi brazo sangraba, pero la herida pronto comenzó a sanar. Me senté en la arena y contemplé el mar, que ondulaba perezoso bajo un cielo despejado. Un pescador vecino, don Raúl, llegó y me preguntó qué carajos pasó. Le conté a medias, como si todo hubiese sido una borrachera de miedo. Él asintió, con respeto y temor, y dijo: a veces hay que pagar un peaje por hurgar en lo que el mar quiere enterrar. Entendí que había sobrevivido, pero el precio fue mi cordura. Aún escucho a lo lejos gárgaras submarinas cuando el silencio invade la costa. Hoy, meses después, visito la playa cada amanecer. Nunca toco el pozo, ni intento rescatar la cadena. Sin embargo, cuando la marea baja, a veces veo un cinturón de eslabones dibujado en la arena, como un sendero que lleva de regreso al mar. A veces escucho el murmullo de un lamento, la voz ronca de un alma atrapada. Sé que, en algún lugar, bajo capas de arena y algas, la cadena espera a alguien más curioso. Quizá un turista que ignore las advertencias, un niño que juega en la orilla, porque el mar guarda sus secretos en la arena y reclama a quien los desvista. Y yo, pescador de Guerrero, aprendí a no desafiar lo que deberíamos dejar enterrado. El mar guarda más que peces y conchas. En sus profundidades y en sus orillas hay secretos que nunca deberían salir a la superficie. Si alguna vez estás solo en la playa y escuchas algo extraño, no mires atrás. Gracias por ver el video, y recuerda, no todo lo que yace bajo la arena está muerto. A veces, solo espera ser desenterrado.